La detención de El Mayo, líder histórico del cártel mexicano de Sinaloa, supuso un giro dramático que conmocionó al mundo del narcotráfico mexicano. La detención fue inesperada, y lo que la hizo aún más sorprendente fueron las supuestas traiciones, los detalles ocultos y los acuerdos inesperados. Las autoridades han desvelado algunos secretos sobre este caso que añaden emoción a la ya fascinante historia. ¿Quién hizo qué? ¿Quién fue el traidor? Coge tus palomitas, porque esta historia está a punto de ponerse mucho más interesante. Detalles filtrados sobre el arresto. La detención de Ismael El Mayo, Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024 conmocionó a Lampa. El Mayo, cofundador del cártel de Sinaloa, había logrado eludir su captura durante décadas, convirtiéndose en una de las figuras más escurridizas y poderosas del narcotráfico. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, también era un actor importante dentro del cártel, cimentando aún más la influencia de la familia Guzmán. El 25 de julio de 2024, una operación cuidadosamente coordinada por las autoridades estadounidenses y mexicanas condujo a la captura de estos dos miembros de alto rango del cártel. La operación supuso un importante golpe para el cártel de Sinaloa, pero también suscitó numerosas preguntas sobre cómo las autoridades fueron capaces de localizar y detener a unas figuras tan escurridizas. El momento de las detenciones alimentó las especulaciones sobre una posible cooperación con las fuerzas del orden. Un detalle fascinante salió a la luz el 23 de julio de 2024, justo 2 días antes de su captura. Los registros de reclusos de la oficina de prisiones mostraban que Ovidio Guzmán estaba en libertad. Esto fue chocante, dado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que Ovidio permanecía bajo custodia. ¿Había algo más en juego? El contraste entre estos informes ha llevado a muchos a preguntarse si Ovidio estaba influyendo de algún modo en los acontecimientos desde la sombra. Las circunstancias que rodearon la captura de El Mayo y Joaquín Guzmán López fueron dramáticas. Las fuerzas de seguridad habían trabajado sin descanso para seguir sus movimientos y recabar información sobre sus operaciones. Las detenciones tuvieron lugar en una zona remota, lejos de las bulliciosas ciudades donde suele operar el cártel, lo que sugiere que las autoridades habían recibido un chivatazo sobre su ubicación. El momento de estas detenciones, tan próximo al misterioso cambio de estatus de Ovidio, ha dado lugar a un aluvión de especulaciones sobre su posible implicación. ¿Podría Ovidio haber proporcionado información a las autoridades a cambio de clemencia? El mundo de los cárteles de la droga no es ajeno a la traición, y no es raro que miembros de alto rango se conviertan en informantes cuando se enfrentan a la posibilidad de largas penas de prisión. Ovidio, que se enfrenta a décadas entre rejas, podría haber visto en la cooperación con las autoridades estadounidenses su mejor oportunidad para reducir su condena y mejorar sus condiciones de vida. El arresto de Ovidio ocurrió en 2023 y en septiembre de 2023, un acontecimiento importante sacudió al cártel de Sinaloa. Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos relacionados con el narcotráfico, el blanqueo de dinero y otros delitos graves. Su extradición supuso una importante victoria para las fuerzas de seguridad estadounidenses y asestó un duro golpe al cártel. La medida se consideró un esfuerzo estratégico para debilitar el liderazgo del cártel y desbaratar sus operaciones. Con la posibilidad de que Ovidio cooperara con las autoridades estadounidenses, ese objetivo podría haberse alcanzado con creces. La extradición de Ovidio preparó el terreno para una batalla legal de alto riesgo, con intereses increíblemente altos no solo para Ovidio, sino para todo el cártel de Sinaloa. Sin embargo, el cambio de estatus de Ovidio no ha sido la única filtración, ya que parece que hay más factores en juego con esta detención. A diferencia de muchos de sus homólogos, que buscaban el centro de atención y disfrutaban de su notoriedad, El Mayo prefería operar desde las sombras. Comprendió que mantener un perfil bajo era crucial para evitar la atención de las fuerzas del orden. Esta estrategia dio sus frutos, ya que El Mayo logró eludir la captura durante décadas, incluso cuando otros capos de la droga de alto perfil fueron detenidos o asesinados. A pesar de ser uno de los hombres más buscados del mundo, El Mayo consiguió ir un paso por delante de las autoridades. Esto llevó a especular con la posibilidad de que hubiera llegado a un acuerdo con las fuerzas del orden para garantizar su libertad. La teoría sugiere que El Mayo podría haber estado cooperando con las autoridades durante años. La Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, tiene un largo historial de infiltración en cárteles de la droga y de convertir a miembros de alto rango en informadores. Algunos especulan que El Mayo podría haber estado proporcionando valiosa información a la DEA a cambio de clemencia. Esta teoría se ve respaldada por las misteriosas circunstancias que rodearon su captura. A diferencia de otras detenciones importantes, no se produjeron tiroteos dramáticos ni persecuciones a gran velocidad.
Por el contrario, el Mayo fue detenido en silencio, lo que hace sospechar que su captura podría haber sido parte de un acuerdo preestablecido. Esta teoría se ve respaldada por las condenas relativamente leves que recibieron los hijos de El Mayo, Vicentillo y Serafín, que cooperaron con las autoridades y aportaron testimonios cruciales contra otros miembros del cártel. Vicentillo, que fue extraditado a Estados Unidos en 2010, desempeñó un papel clave en el juicio de El Chapo, aportando un testimonio detallado sobre el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa. Su cooperación condujo a una reducción de la condena, lo que desató especulaciones sobre la posibilidad de que El Mayo hubiera negociado un acuerdo para garantizar la libertad de su hijo. Del mismo modo, Serafín, detenido en 2013, recibió una sentencia leve tras cooperar con la DEA. La teoría de la cooperación de El Mayo con las autoridades se remonta a una reunión secreta de miembros del cártel que se celebró en Sonora antes de su captura. Durante la reunión, El Mayo presentó las opciones de seguir viviendo en la sombra, arriesgándose a morir o ser encarcelado, o aprovechar la oportunidad de vivir libremente en Estados Unidos, cooperando con las autoridades. Al final, solo 2 hombres aceptaron el trato. El resto optó por desaparecer de nuevo en las sombras de Sinaloa, con un destino incierto. La decisión de cooperar no fue fácil, pero para El Mayo estaba impulsada por un motivo profundamente personal. Uno de los nietos de El Mayo reveló más tarde en un mensaje privado que su abuelo estaba muy enfermo y se acercaba al final de su vida. Lo único que quería era poder ver por última vez a sus hijos, Vicentillo y Serafín. Al parecer, El Mayo se entregó junto a Guzmán López, pero no quiso parecer débil. Pidió que se dijera que había sido capturado, secuestrado o engañado, y no que se había entregado. Esta es solo una de las teorías que rodean la captura de El Mayo. Otras teorías sugieren que podría haber sido traicionado desde dentro de su cártel. Aunque se ha hablado de varios miembros del cártel que podrían haber traicionado a El Mayo, destaca un nombre: Joaquín Guzmán López, hijo del tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán. Tras la captura de El Mayo, las autoridades han revelado que Joaquín Guzmán López desempeñó un papel importante en la operación. La participación de Joaquín Guzmán López en la detención de El Mayo es una historia de traición y engaño que ha dejado a muchos atónitos. Las semillas de esta operación se sembraron en medio de una creciente grieta dentro del cártel de Sinaloa. Tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos y su posterior cadena perpetua, surgió una lucha de poder entre El Mayo y los hijos de El Chapo, conocidos colectivamente como El Chapitos. Este conflicto interno brindó a las fuerzas de seguridad estadounidenses la oportunidad de explotar las fracturas del cártel. Joaquín Guzmán López, también conocido como El Güero Moreno, se encontró en una situación precaria. Con su padre entre rejas y el liderazgo del cártel en ruinas, Joaquín Guzmán López vio la oportunidad de cambiar el equilibrio de poder. Su decisión de cooperar con las autoridades estadounidenses tendría consecuencias de gran alcance para el cártel y sus operaciones. Según los informes, decidió entregarse a las autoridades y cooperar con ellas. Para endulzar el trato y posiblemente conseguir una condena más corta o clemencia, ofreció algo prácticamente irresistible a las autoridades estadounidenses. Ayudaría a organizar la captura de El Mayo, una de las figuras más escurridizas y poderosas del narcotráfico. Al principio, los agentes de Homeland Security Investigations, HSI, y del FBI se mostraron escépticos. Había mucho en juego, y las posibilidades de traición eran considerables. A pesar de sus reservas, las autoridades estadounidenses decidieron llevar a cabo la operación. El plan de Joaquín Guzmán López consistía en atraer a El Mayo a un vuelo privado con la excusa de examinar un terreno en México. El Mayo, que desconocía la verdadera naturaleza del viaje, accedió al encuentro y se preparó el escenario para una de las operaciones más importantes de la historia de las fuerzas de seguridad estadounidenses. El día de la operación, El Mayo subió al avión privado, creyendo que se dirigía a México. Sin embargo, a medida que el avión se acercaba a su destino, se hizo evidente que algo iba mal. En lugar de aterrizar en México, el avión aterrizó en El Paso, Texas. En la pista esperaban agentes federales del HSI y del FBI, listos para llevar a cabo la detención. Al abrirse las puertas del avión, los agentes entraron rápidamente y detuvieron tanto a El Mayo como a Guzmán López. La operación se desarrolló sin contratiempos, lo que demuestra la cuidadosa planificación y coordinación entre Joaquín Guzmán López y las autoridades estadounidenses. La detención de El Mayo supuso una gran victoria para las fuerzas del orden, asestando un importante golpe al cartel de Sinaloa. Las secuelas de la operación fueron igualmente dramáticas. El Mayo se enfrenta a varios cargos, entre ellos los de empresa criminal continuada y blanqueo de capitales. Todos quieren una parte.
Los fiscales estadounidenses han construido sólidos casos contra el Mayo, basándose en las pruebas obtenidas de numerosas incautaciones de droga, detenciones y la cooperación de antiguos miembros del cártel. Uno de los avances más significativos se produjo en 2009, cuando Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo, fue detenido y posteriormente extraditado a Estados Unidos. La cooperación de Vicente con las autoridades proporcionó información valiosa sobre las operaciones del cártel y ayudó a construir el caso contra su padre. La decisión de juzgar a El Mayo en varios lugares de Estados Unidos es un movimiento estratégico de los fiscales estadounidenses. Al llevar a cabo juicios en múltiples jurisdicciones, pretenden garantizar que El Mayo se enfrente a todo el peso de la ley y rinda cuentas por sus delitos. Cada jurisdicción tiene sus propios retos y oportunidades, y la coordinación de los juicios en las distintas regiones requiere una amplia colaboración entre los organismos policiales federales, estatales y locales. Uno de los lugares clave donde los fiscales estadounidenses quieren juzgar a El Mayo es el Distrito Sur de California. Esta región ha sido uno de los principales puntos de entrada del contrabando de drogas del cártel de Sinaloa, y los fiscales han construido un caso sólido contra El Mayo, basándose en las pruebas obtenidas en numerosas incautaciones y detenciones de drogas. El Distrito Sur de California tiene un largo historial de enjuiciamiento de narcotraficantes de alto perfil, lo que lo convierte en un lugar idóneo para el juicio de El Mayo. Otra ubicación significativa es el Distrito Este de Nueva York, donde El Chapo, ex socio de El Mayo, fue juzgado y condenado en 2019. Los fiscales de este distrito tienen amplia experiencia en el manejo de casos complejos de narcotráfico y ya han logrado condenas contra varios miembros de alto rango del cártel de Sinaloa. Juzgar a El Mayo en este distrito enviaría un fuerte mensaje de que nadie está por encima de la ley, sin importar cuán poderoso o escurridizo pueda ser. El Distrito Norte de Illinois es también un lugar clave para el juicio de El Mayo. Chicago ha sido durante mucho tiempo un importante centro de distribución de drogas del cártel de Sinaloa, y los fiscales de este distrito han sido implacables en sus esfuerzos por desmantelar las operaciones del cártel. Al juzgar a El Mayo en Chicago, los fiscales esperan interrumpir la cadena de suministro del cártel y debilitar su control sobre el tráfico de drogas en el Medio Oeste. Además de estas importantes jurisdicciones, los fiscales estadounidenses también están considerando la posibilidad de celebrar juicios en otros lugares donde el cártel de Sinaloa ha tenido un impacto significativo. Entre ellas se encuentran el Distrito Sur de Texas, el Distrito de Arizona y el Distrito de Nuevo México. Cada una de estas regiones se ha visto fuertemente afectada por las actividades del cártel, y los fiscales han construido sólidos casos contra El Mayo, basándose en las pruebas obtenidas de las fuerzas del orden locales. La coordinación de juicios en múltiples jurisdicciones requiere una cantidad significativa de recursos y mano de obra. En cada juicio intervendrán numerosos testigos, expertos y profesionales del derecho, todos los cuales deben coordinarse cuidadosamente para garantizar el éxito de la acusación. A pesar de estos retos, los fiscales estadounidenses están decididos a que El Mayo comparezca ante la justicia y están dispuestos a invertir los recursos necesarios para lograr este objetivo. El juicio de El Mayo es un enredo jurídico que presenta numerosos retos para la Fiscalía. La envergadura y la dificultad del caso han llevado a la Fiscalía a solicitar más tiempo para prepararse. Una de las principales razones es la enorme cantidad de pruebas que deben examinarse y organizarse cuidadosamente. La Fiscalía debe examinar montañas de documentos, registros financieros, transcripciones de escuchas telefónicas y grabaciones de vigilancia para construir un caso convincente. No es tarea fácil, ya que las pruebas abarcan varios años e implican numerosas transacciones y comunicaciones. La acusación debe rastrear estas transacciones a través de una red de empresas pantalla, cuentas en paraísos fiscales y sociedades ficticias para demostrar que el dinero está vinculado a actividades delictivas. Es probable que la defensa explote cualquier debilidad percibida en el caso de la acusación, por lo que es crucial una preparación minuciosa. El equipo jurídico de El Mayo estará sin duda bien financiado y altamente cualificado, preparado para impugnar cada prueba y cada testigo. La acusación debe estar preparada para contrarrestarlos eficazmente. En Texas, los cargos contra El Mayo son aterradores. Incluyen tráfico de drogas, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. Se dice que las pruebas contra él son abrumadoras, con testimonios de antiguos miembros del cártel, comunicaciones interceptadas y registros financieros que apuntan a su participación en una vasta empresa criminal. Los cargos de narcotráfico se derivan de su papel en la producción, transporte y distribución de cantidades masivas de estupefacientes.
En cuanto a los cargos de blanqueo de capitales, la Fiscalía ha presentado pruebas que demuestran que el Mayo y el Cártel de Sinaloa utilizaron una compleja red de empresas pantalla, sociedades ficticias y cuentas en paraísos fiscales para blanquear miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. Este dinero se utilizaba después para financiar las operaciones del cártel. Quizá los cargos más escalofriantes sean los relacionados con la conspiración para cometer asesinatos. La Fiscalía ha presentado testimonios de antiguos miembros del cártel que han detallado cómo el Mayo ordenó el asesinato de miembros de cárteles rivales, agentes de la ley e incluso periodistas que se atrevieron a informar sobre las actividades del cártel. Los registros judiciales de julio muestran que el Mayo renunció a su derecho a comparecer personalmente ante el tribunal y ordenó que se declarara inocente en su nombre. Este movimiento ha dejado a muchos especulando sobre su estrategia legal. Declararse inocente es una declaración audaz, sobre todo teniendo en cuenta el peso de las pruebas reunidas contra él. La declaración de inocencia de El Mayo prepara el terreno para lo que promete ser una batalla legal polémica y de gran repercusión. Sin duda, el gobierno de Estados Unidos empleará toda su fuerza para procesar a uno de los capos de la droga más famosos de la historia. Esta batalla legal será seguida de cerca por muchos, no solo por la fama de El Mayo, sino también por las posibles implicaciones para la lucha más amplia contra el narcotráfico. Una condena sería una victoria significativa para las fuerzas de seguridad estadounidenses y podría servir para disuadir a otros capos de la droga. Sin embargo, una absolución o un acuerdo de culpabilidad podrían tener el efecto contrario, dando ánimos a otros narcotraficantes. Tras la detención de El Mayo, México ha tomado medidas rápidas y decisivas para garantizar la estabilidad en Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional, también conocida como Sedena, anunció el despliegue de 200 soldados adicionales en la región, con lo que el número total de efectivos asciende a 400. Este despliegue militar es una clara señal del compromiso del gobierno para restablecer el orden y combatir la omnipresente influencia del cártel de Sinaloa. La Sedena explicó que los soldados fueron enviados a la ciudad de Culiacán, con el objetivo de contribuir a la represión de las actividades ilícitas de los grupos criminales presentes en Sinaloa. Los soldados pertenecían al Cuerpo de Fuerzas Especiales y a la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano. Parece que así como hay gente que se alegra de la captura de El Mayo y Joaquín Guzmán López, hay otros que no se emocionan por ello. Con todos los crímenes cometidos por El Mayo y la violencia que siguió a su arresto, uno pensaría que el gobierno mexicano estaría emocionado por sacarlo del tablero. En un giro inesperado, los fiscales mexicanos y el presidente Andrés Manuel López Obrador están considerando ahora cargos de traición contra los implicados en su detención. El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido por su inquebrantable oposición a la intervención estadounidense en los asuntos mexicanos, ha adoptado una postura sorprendente. Él y los fiscales mexicanos están contemplando la posibilidad de presentar cargos por traición contra Joaquín Guzmán López y cualquier otra persona implicada en el complot para entregar a El Mayo a las autoridades estadounidenses. La Procuraduría General de México anunció que había abierto una investigación penal por vuelo ilegal, uso ilícito de aeropuertos, violaciones de las leyes de inmigración y aduanas, secuestro y traición. La acusación de traición se basa en una cláusula específica del Código Penal mexicano. Según el Código Penal mexicano, la traición se define no solo como atacar a México en nombre de una potencia extranjera o servir a un ejército extranjero, sino que también incluye secuestrar a una persona en México para entregarla a las autoridades de otro país. Esta cláusula fue motivada por un incidente similar ocurrido en 1990, cuando el médico mexicano Humberto Machaín fue secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses por su presunta implicación en la tortura y asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. El secuestro de Humberto Machaín enfureció a México y llevó a la inclusión de esta cláusula específica en el Código Penal. Ahora se vuelve a invocar en el caso de la detención de El Mayo. Además, el gobierno mexicano exige transparencia al gobierno estadounidense. La Procuraduría General de la República ha pedido oficialmente a las autoridades estadounidenses que aporten pruebas concretas de la captura de El Mayo. Las razones que subyacen a la exigencia mexicana de pruebas son complejas. En primer lugar, el gobierno mexicano quiere asegurarse de que la detención es legítima y de que se está siguiendo el debido proceso. En segundo lugar, la exigencia de pruebas tiene por objeto poner fin a las innumerables víctimas de la violencia del cártel de Sinaloa. Las brutales tácticas del cártel han dejado un rastro de sangre y destrucción, y las víctimas y sus familias merecen saber que los responsables están siendo llevados ante la justicia.
La respuesta de Estados Unidos a la exigencia de pruebas de México será crucial. Si no aportan las pruebas solicitadas, podría tensarse la ya frágil relación entre ambas naciones. Por otro lado, si las autoridades estadounidenses proporcionan las pruebas necesarias, se fortalecería la asociación entre los dos países y se reforzarían sus esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado. La detención de El Mayo. Aunque el Chapo se convirtió en la cara del cártel, la opinión generalizada era que El Mayo era el verdadero cerebro de sus operaciones. El sentido estratégico de El Mayo y su despiadada eficacia permitieron al cártel establecerse como fuerza dominante en el tráfico de drogas. Bajo el liderazgo de El Mayo, el cártel de Sinaloa estuvo a la vanguardia de los métodos innovadores de tráfico de drogas. Uno de sus logros más significativos fue el establecimiento de vínculos tempranos con los cárteles colombianos, lo que les permitió inundar Estados Unidos de cocaína y heroína. Estas conexiones permitieron al cártel de Sinaloa controlar una parte importante de la cadena de suministro de drogas, desde la producción hasta la distribución. Durante décadas, El Mayo consiguió eludir su captura, convirtiéndose en un fantasma a los ojos de las fuerzas de seguridad. Su capacidad para permanecer en libertad se debió en parte a su amplia red de funcionarios corruptos y agentes leales. Durante el juicio de El Chapo en 2019, sus abogados acusaron a El Mayo de sobornar a todo el gobierno mexicano para vivir abiertamente sin temor a ser procesado. Esta afirmación, sea totalmente cierta o no, muestra el enorme poder e influencia que ejercía El Mayo. Además de sus empresas criminales, El Mayo también poseía varios negocios legales en México, entre ellas una gran empresa lechera, una línea de autobuses, un hotel y varios activos inmobiliarios. Estos negocios no solo servían de tapadera para sus actividades ilícitas, sino que también ayudaban a blanquear las enormes sumas de dinero generadas por el cártel. Sin embargo, la suerte del Mayo se acabó el 25 de julio de 2024, cuando agentes federales estadounidenses le detuvieron en El Paso, Texas. Esta detención marcó el fin de una era para el cártel de Sinaloa. La operación de captura de El Mayo fue encabezada por Homeland Security Investigations, HSI, y el FBI. Estos organismos llevaban años siguiendo la pista de El Mayo, pero su capacidad para eludir la captura le había convertido en un objetivo especialmente difícil. El punto de inflexión se produjo cuando un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa accedió a cooperar con las autoridades estadounidenses. Esta persona proporcionó información crucial que acabaría provocando la caída de El Mayo. El plan para capturar a El Mayo consistía en una astuta estratagema. Los agentes federales estadounidenses, con la ayuda del miembro del cártel que cooperó, idearon un plan para atraer a El Mayo a un avión privado. Le hicieron creer que le llevaban a inspeccionar terrenos y pistas de aterrizaje secretas en el sur de México, una tarea rutinaria para alguien de su talla dentro del cártel. El engaño fue tan convincente que El Mayo subió al avión sin sospechar nada. Sin embargo, en lugar de dirigirse al sur de México, el avión voló a un aeródromo privado en las afueras de El Paso, Texas. Cuando el avión aterrizó, agentes federales estadounidenses esperaban para detener a El Mayo. Este momento marcó el cumplimiento de meses de planificación y coordinación, y la exitosa ejecución de la operación fue prueba de la habilidad y dedicación de los agentes implicados. Uno de los aspectos más impactantes de la operación fue la implicación de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán, y miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, que accedió a cooperar con las autoridades estadounidenses. Guzmán López fue detenido junto a El Mayo cuando el avión aterrizó en El Paso. Según los informes, Guzmán López se había entregado a las autoridades estadounidenses y traicionado a El Mayo debido a luchas de poder dentro del cártel. Esta traición añadió un giro dramático a la ya espectacular historia. La detención de El Mayo y Guzmán López supuso un duro golpe para el cartel de Sinaloa. La implicación de Guzmán López en la operación desestabilizó aún más al cártel, ya que reveló divisiones y rivalidades profundamente arraigadas entre sus dirigentes. El éxito de la operación no fue solo una victoria para las fuerzas del orden estadounidenses, sino también un guiño al poder del engaño estratégico y la recopilación de información. La capacidad de engañar a uno de los capos de la droga más poderosos del mundo para que embarcara en un avión bajo falsos pretextos fue un logro extraordinario. Demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar los agentes federales estadounidenses para capturar a El Mayo y desmantelar el cartel de Sinaloa. Tras la detención, se produjo un estallido de actividad a ambos lados de la frontera. La secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que el gobierno estadounidense había puesto en conocimiento del gobierno mexicano la detención de El Mayo y Guzmán López, pero subrayó que las autoridades mexicanas no estaban implicadas en la operación.
Esta declaración puso de relieve el secretismo y la independencia de la misión dirigida por Estados Unidos y los esfuerzos del país por acabar con el narcotráfico. Estos esfuerzos han visto cómo la cúpula del cártel de Sinaloa sufría un golpe tras otro en los intentos de paralizar el cártel. La captura más significativa fue la de El Chapo, líder y cofundador del cártel, pero su captura no estuvo exenta de acontecimientos. En 1993 fue detenido en Guatemala y extraditado a México, donde fue condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas, soborno y asociación delictiva. Sin embargo, en 2001 escapó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, escondiéndose en un carro de lavandería. En 2014, infantes de Marina mexicanos, actuando sobre la base de información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, capturaron a El Chapo. Esta vez, fue enviado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, donde las autoridades esperaban que permaneciera entre rejas. En julio de 2015, ejecutó otra fuga, esta vez a través de un túnel de 1,5 km excavado directamente en su celda. El 8 de enero de 2016 fue finalmente capturado y ahora cumple cadena perpetua. Tras su captura, sus hijos, conocidos colectivamente como los Chapitos, intentaron llenar el vacío de poder. Un nombre popular dentro del cártel en aquella época era Néstor Isidro Pérez Salas, más conocido como El Nini, figura clave del cártel y jefe de seguridad de los Chapitos. El ascenso de El Nini dentro del cártel se caracterizó por su eficiencia despiadada y su lealtad inquebrantable a los Chapitos. Una acusación del Distrito Sur de Nueva York reveló el espeluznante alcance de su brutalidad. Junto con otro operativo del cártel conocido como el 27, El Nini llevó a cabo retorcidos experimentos humanos con fentanilo. Utilizaban a seres humanos involuntarios como sujetos de prueba, inyectándoles dosis variables de la droga para comprobar su potencia. Un caso especialmente espantoso fue el de una mujer que debía ser ejecutada. En lugar de ello, El Nini y el 27 le inyectaron repetidamente fentanilo de menor potencia hasta que finalmente sufrió una sobredosis y murió. El 22 de noviembre de 2023, las Fuerzas Armadas mexicanas lo capturaron en una operación coordinada. En una historia de traición familiar para los cárteles de la droga, se reveló que los hombres de El Nini le habían traicionado y le habían dejado solo para ser capturado. Otra captura importante fue la de Ovidio Guzmán López. El 17 de octubre de 2019, la Guardia Nacional Mexicana, apoyada por las fuerzas del orden locales, capturó a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa. El cártel de Sinaloa no perdió el tiempo y organizó una respuesta violenta. Más de 600 pistoleros del cártel fuertemente armados descendieron sobre Culiacán, convirtiendo la ciudad en una zona de guerra. Horas después de su captura, Ovidio fue liberado en un intento del gobierno de evitar una masacre. El 5 de enero de 2023, las autoridades mexicanas volvieron a capturarlo para evitar que se repitieran los errores del pasado. La operación tuvo lugar en el distrito de Jesús María de Culiacán, donde se creía que Ovidio se escondía. Ahora que se avecinan más juicios, ¿quién sabe qué otros oscuros secretos se filtrarán en el caso de El Mayo? Si te ha gustado este vídeo, date algún capricho más y haz clic en los vídeos que aparecen en tu pantalla.